Televisión, como les decía, llega el momento del análisis, llega el momento de explicarles, de contarles qué está sucediendo en los principales mercados financieros, y hoy lo vamos a hacer de la mano de José María Lerma. Él es analista independiente y está con nosotros pues, para comentar, para analizar toda la actualidad. ¿Qué tal, José María? Muy buenas. Hola Sergio, buenas tardes a todos. Muy Un buenas. placer nuevamente estar con vosotros. Un placer tenerte por aquí en una semana, como decía, importante para los mercados, con esta mítica reunión, con este Jackson Hole, que si te parece, vamos a empezar por ahí. Quiero saber un poco qué esperas. Como venimos diciendo, la semana pasada se publicaron estas actas de la FED, que ya muestran que hay algunos miembros pues bastante proclives, bastante de acuerdo con que haya una pausa, no sé si en esta reunión, pero sí en las próximas. Sin embargo, la Reserva Federal seguía dejando la puerta abierta a más subidas de tipos para este 2023. No sé si esperas alguna sorpresa en esta reunión tan importante. Bueno, hay que estar siempre a la expectativa y con un escudo, ¿no?, ante estas reuniones. La reunión que empieza el jueves y que terminará el sábado de Jackson Hole va a marcar la pauta y la ruta y la guía, pues no solo en el cierre de agosto, sino en septiembre, y nos va a marcar la dirección de los mercados. Por lo tanto, hay que estar muy atento y no anticiparse. En principio, mi pronóstico es que las tasas no haya variación para esta reunión de septiembre, pero es una opinión mía particular y por lo tanto hay que estar muy pendiente y no anticiparse. En las intervenciones que he tenido anteriormente durante el mes ya he comentado que el mes de agosto iba a ser un mes muy neutral, un mes con una volatilidad no solo por el bajo volumen como nos tiene habitual, sino además porque había que estar muy pendiente a los datos, al deterioro de China como estamos viendo. Los mercados han tenido una caída bastante fuerte. El viernes todos los mercados americanos prácticamente pararon esa caída, hoy están recuperando y la semana va a estar en 3 puntos. Claro, el miércoles empezamos con los PMI, donde vamos a tener una pequeña información de cómo van los precios, y luego tendremos el viernes, jueves, previo dato de nuevas peticiones de desempleo, y ese jueves que va a ser un poquito más de bomba de datos, ¿no? IFO, PIB en Alemania y las comparecencias de los responsables de los bancos centrales. Por lo tanto, espero muy atento, con total liquidez. Y reitero, para mí estas bajadas son una muy clara oportunidad de entrar en los mercados. Por lo tanto, no hay que precipitarse. Sergio, lo comentaba también con tus compañeros la semana pasada, no hay que precipitarse y tengan disciplina, paciencia, aguanten la liquidez, y una vez conocidos los datos de esta semana, si el mercado reacciona al alza, nos habrá dejado una muy clara opción de entrada. Entre otras cuestiones, dentro de este análisis, José María, de el deterioro que está sufriendo la economía china, hablabas también ahora de aguantar, de no precipitarse. Precisamente quiero preguntarte por esto, ¿se le está dando demasiado bombo a esta crisis inmobiliaria que empieza a afectar también al sector financiero, o de verdad en este caso sí que es preocupante y sí que sobre todo puede llegar incluso a arrastrar al resto de mercados? Bueno, las noticias, sí, las noticias, Sergio, hay que cogerlas con mucha precaución todas. Fíjate, si hemos vivido, y contestando y sin irme del tema, si hemos vivido a nivel mundial noticias tensas desde que empezó el año prácticamente hasta la primera quincena de julio, donde los índices, tanto el DAX hacía máximos históricos como los índices americanos, pues tenían una escalada muy fuerte, dejándonos máximos anuales. Y mira si han habido tensiones. Por lo tanto, volviendo al tema de China, por supuesto que hay que prestarle atención. Por supuesto que además es sobre un deterioro en el sector inmobiliario, sector que ahora pondera en la economía de China pues bastante, y por lo tanto empieza a ser preocupante, pero simplemente no hay que sonar las alarmas de alerta, sino seguir los datos, ver cómo evolucionan, ver esas posibles suspensiones de pagos que se están anunciando y ver cómo van afectando, porque sabes que inmediatamente cualquier cambio de los datos, los mercados reaccionan con mucha fuerza. Con lo cual sí que hay que estar atentos, sí que hay que estar preocupados, por supuesto que sí, igual que el deterioro en Alemania, por supuesto que sí, pero no hay que llevarlo a unas alertas más allá de que vayamos conociendo cómo se va evolucionando.
O sea que quizá, José María, una recomendación, una suerte de consejo sería, más allá de las noticias, más allá de fijarse en las noticias, fijarse en los datos, sobre todo los que vengan en este caso de China o de Alemania, ¿no? Que son quizás los dos países que están más en el foco en estos momentos. Por supuesto, alguna Alemania por el motor de Europa, pero es que no hay que recordar, fíjate, después de la bajada, el índice alemán hoy está en 15.700, muy cerquita de esos máximos históricos, vuelvo a repetir, entrando en recesión, con todos los problemas que venimos, con una terrible guerra, tanto económica como humanitaria, y en julio lo teníamos en máximos históricos, ¿no? Diría, ¿quién lo diría esto, no? Por lo tanto, sí, hay que estar atentos, hay que estar preocupados, hay que aislarse, aunque veamos precios buenos de sectores donde están con mucha presión a la baja, hay que ir seleccionando, pero desde luego no elevemos unas alertas. Y sobre todo en el mercado americano y mercado europeo, vuelvo a reiterar, no se precipiten, pero estas bajadas no lo ha dejado ya como espejo en varias ocasiones durante este año 2023, nos pueden representar una muy buena opción de entrada con una muy buena rentabilidad en un plazo corto. En el sector español, vigilen la banca, hoy vuelve a estar subiendo, por lo tanto está funcionando muy bien, el crudo vuelve a tirar para arriba, vigilen a Repsol, esos niveles de 14.40, 14.50, sector tecnológico en Estados Unidos, los grandes, Sota, Caballo y Rey, estas bajadas síganla, atentos a los resultados de Nvidia, es otro de los factores principales que podemos tener en esta semana, con toda la problemática que le engloba su sector y los chips. Por lo tanto, pienso que ojo con las alertas, sí estar preocupados, pero los mercados hay que saber detectar las oportunidades y luego decidir si se quiere entrar o no. Pues hablando de decidir, quizás la economía alemana, Alemania, como estábamos comentando, quizás también tiene que empezar a tomar decisiones, ¿no? Hablábamos del deterioro de la economía china, Alemania también está en el foco, la deflación se está acelerando incluso en las últimas semanas, los datos también empiezan a demostrarlo. Y no sé, José María, hasta qué punto también es preocupante lo que está sucediendo en Alemania, sobre todo por lo que tú decías, ¿no? Es la locomotora de Europa, es el país más importante dentro de las economías europeas y en este caso sí que puede arrastrar prácticamente seguro, ¿no?, al resto de economías. ¿Hasta qué punto es preocupante y sobre todo cómo se puede parar este deterioro que está sufriendo la economía alemana? Bueno, uno de los y que todos lo deseamos, ¿vale? Porque un factor muy claro sería esa finalización de esta guerra, ¿no?, que tenemos, y sobre todo ya no por el tema económico, que siempre hay soluciones, sino también por el tema humanitario. Pero bueno, eso queda un poquito más lejos, aunque deseamos todos que cada vez esté más cerca. Y fíjate, contestándote a ello, como hace unos meses Alemania entraba en recesión y semanas más tarde volvía a hacer esos máximos históricos en sus índices. Por lo tanto, el empleo sigue fuerte en la zona euro, dentro de todo el declive, y no si seleccionamos el Mediterráneo, ciertos países pues están más tocados, pero el empleo sigue fuerte, el crecimiento a nivel de la zona pues está dentro de las previsiones que se está teniendo. Entonces yo insistiría, Sergio, nuevamente, sí preocupa si el deterioro sigue, si vemos cómo sigue entrando en esa deflación cada vez más, sin duda alguna va a haber un contagio al resto de países, pero no seamos alarmistas, sino que vayamos siguiendo los datos, vayamos siguiendo esos IPP, esos PMI, veamos ese PIB del viernes de Alemania, que también conocemos, el PIB, que es el indicador económico más fuerte, ¿no? Y por lo tanto, a partir de ahí podremos ir dando soluciones piano a piano y una detrás de otra. Pero en principio, y fíjate, ante todo, yo considero que en este segundo semestre, y vuelvo a reiterar que cuando lanzamos un comentario hay que ser muy prudente por lo que nos escuchan, y el tiempo luego pone toda la razón de lo que se ha dicho o la quita, pero en el segundo semestre vamos a ver nuevos máximos tanto en los índices europeos como en los índices americanos, máximos anuales me refiero, En el caso del DAX
que sería máximo histórico otra vez, y en el caso del IBEX volver a chocar con esos 9.500, 9.800 y ir a buscar esos 10.000. Por lo tanto, en el caso del DAX, volver a tocar esos 16.400, 16.600 dentro de Europa. Y además, Alemania también le va a perjudicar ese nivel del par eurodólar, que parece ser, según mis análisis, que se pudiera dirigir otra vez hacia esos 1,11, 1,12 en el cuarto trimestre, y para el tema de las exportaciones, pues sin duda alguna también perjudica la economía alemana. Pues antes de terminar, José María, para que no nos tachen de negativos o de fatalistas, que no todos son malas noticias ni mucho menos, sobre todo en este caso para los inversores, dabas tú antes una de las claves, uno de los activos que más está subiendo en lo que llamamos de agosto, el crudo, que no para de subir, hoy también, con subidas de más de un punto porcentual. No sé si nos puedes explicar, José María, un poco a qué se deben estas subidas y sobre todo hasta cuándo van a llegar. Bueno, en cuanto al crudo, hay que tener todos los inversores tienen que tener muy claro que es un activo que engloba un factor geopolítico y de dominio y de poder muy grande. Por lo tanto, el crudo para mí se ha establecido, ha roto esos niveles mínimos de los crudo Texas, crudo WIT, para situarnos. Sabemos que tenemos el Brent en Europa y el WTI Texas en Estados Unidos. Pues por situarnos en niveles del WTI en Estados Unidos, el Texas, pues esos niveles de 66, 68 dólares que son muy cómodos, que el Congreso de Estados Unidos dio el visto bueno de poder a esos niveles volver a llenar las reservas que se han vaciado bastante, y los actores del mercado están muy cómodos entre los 76 y los 84 dólares. Por lo tanto, en este momento se encuentra otra vez, después de haber tenido 5 o 6 sesiones consecutivas de caídas hasta el jueves pasado, se encuentra muy bien en ese soporte de los 78, 79 dólares, y por la parte de arriba pues se dirige otra vez a atacar esos 84, 85 dólares en las próximas 2-3 semanas. Por lo tanto, esos niveles no afectan y perjudican gravemente a todos los factores económicos, y por lo tanto hay mucho interés de volver a llevarlo a esa zona, y pienso que nos vamos a mover en las próximas semanas niveles de 78 en soportes, niveles de 84 en resistencia. Bueno, pues terminamos con este análisis para dejar una buena noticia a nuestros espectadores y sobre todo para que estén pendientes, ya no solo del crudo, ya no solo de la subida, sino de todo lo que ocurre, de todo lo que concierne a los mercados. Muchas gracias, José María, por estar con nosotros. Todo un placer. Igualmente, y mucha precaución durante la semana. Bueno, pues nos tomaremos desde luego muy en serio este consejo. Mucha precaución y sobre todo